Antrotopías. Antrotopía 23. El voto del espejo, egopolítica y la crisis del votante racional. Hola, este fin de semana, aquí en España, en Andalucía, millones de personas van a hacer algo que parece extraordinariamente simple. Van a coger una papeleta, van a doblarla, van a meterla en un sobre y con ese gesto van a decidir quién administra una parte de su presente y de su futuro cercano. Es un gesto que conocemos todos, lo hemos visto en las noticias, lo hemos practicado nosotros mismos. Es un ritual cívico que nos enseñaron de pequeños como la expresión suprema de la ciudadanía. Votar, nos dijeron, es el acto racional por excelencia. Es el momento que dejamos de ser tribu y nos convertimos en individuos que piensan, que comparan y que eligen. Pero hoy, en esta antrotopía, quiero proponerte algo incómodo, como viene siendo habitual. Quiero sugerirte que muy probablemente esa idea de votante racional es uno de los mitos más bellos y más peligrosos que hemos construido como sociedad. Y quiero hacerlo ahora que estamos inmersos en una campaña, ahora que las calles están llenas de carteles, ahora que el teléfono se llena de audios de familiares indignados y ahora que este domingo algunos de vosotros vais a ir a votar. Porque la antropología nos enseña algo que el sentido común se resiste a admitir. Cuando entramos en ese colegio electoral no llevamos en la cabeza un programa de gobierno, llevamos una historia, llevamos un resentimiento, llevamos una imagen de nosotros mismos que queremos que el mundo reconozca y sobre todo llevamos un espejo. Bienvenidos a esta nueva antrotopía en la que vamos a explorar un concepto clave, el de la egopolítica. El mito del votante racional. Empecemos por lo básico. ¿Qué significa votar de forma racional? En la tradición del pensamiento político occidental, desde la Ilustración hasta nuestros días, hemos aprendido a pensar el voto como un acto de cálculo. El ciudadano ideal, ese homo civicus que todos llevamos en la cabeza, se supone que lee programas, que compara propuestas fiscales, que piensa en el impacto de una reforma sanitaria o evalúa la experiencia de gestión de un partido y que finalmente elige aquella opción que maximiza su bienestar y el de su comunidad. Es una imagen hermosa, es la imagen que nos permite levantar la cabeza y decir: vivimos en una democracia. El problema es que la antropología, cuando se asoma de verdad a lo que hacen las personas, descubre que este votante racional es casi un fantasma. Esto lo vamos a retomar más adelante, pero piensa en tu último voto. No hace falta que me digas a quién votaste. Solo pregúntate: ¿recuerdas alguna medida concreta del programa electoral que motivaba tu elección? No me refiero a un eslogan, me refiero a algo técnico. Una reforma concreta del IRPF, una modificación del currículo educativo, una inversión específica en una línea de tren. Si lo recuerdas, fenomenal. Pero si eres honesto, probablemente lo primero que viene a tu mente no es una política pública, es una sensación, es una cara, es una frase que escuchaste en un debate, es la imagen de un líder sonriendo o enfureciéndose. Es quizás la conversación que tuviste con tu cuñado en Nochebuena, donde sentiste que tu partido te representaba y el otro no. Y esto no te hace mal ciudadano, te hace un ser humano.
La antropóloga estadounidense Arlie Russell Hochschild pasó 5 años en Luisiana, en el corazón del Tea Party, intentando entender por qué la gente votaba sistemáticamente contra sus propios intereses económicos. Luisiana es un estado empobrecido, con una explotación desmedida de la industria petroquímica, con ríos contaminados y comunidades enfermas. Y sin embargo, sus habitantes votaban una y otra vez por candidatos que prometían recortar la protección ambiental, reducir el estado del bienestar y beneficiar a las grandes corporaciones. Hochschild no se conformó con la explicación fácil de que eran tontos o de que estaban manipulados. Se sentó en sus porches, compartió café, escuchó sus historias de vida y descubrió algo extraordinario. Esas personas no votaban con la calculadora, votaban con lo que ella llamó una deep story, una historia profunda, emocional, sobre quiénes eran, una narrativa sobre el honor, el sacrificio, la cólera en la que habían esperado toda la vida para conseguir una casa, un coche, una pensión, y la sensación visceral de que alguien, los inmigrantes, las minorías, las élites progresistas, se estaban colando por delante. El voto para ellos no era una elección de políticas, era una afirmación de identidad, era un acto de fidelidad a una narrativa emocional sobre el mundo. Hochschild lo demostró etnográficamente, caso por caso, vida por vida. Y su trabajo, publicado en Strangers in Their Own Land, es una advertencia antropológica contundente. Cuando ignoramos la emoción en el voto, cuando nos negamos a ver que la política funciona como un ritual de permanencia o pertenencia tribal, estamos ciegos ante lo que ocurre realmente en una democracia. A esto le podríamos sumar el concepto que el sociólogo Michel Maffesol describe como tribalismo emocional. Maffesol argumenta que las sociedades posmodernas ya no se organizan principalmente en torno a ideologías coherentes, sino en torno a afinidades afectivas. No elegimos bandos porque compartamos un sistema de ideas, elegimos bandos porque compartimos un clima de sentimientos. Nos sentimos bien con cierta gente, nos sentimos reconocidos en ciertos gestos, nos sentimos heroicos cuando aplaudimos a cierto líder y nos sentimos indignados, excluidos, traicionados cuando el otro habla. Esto es lo primero que habría que entender. El votante racional es una ficción útil, es la versión adulta y presentable de lo que hacemos. Pero lo que hacemos en realidad es mucho más antiguo, más humano y mucho más emocional. Egopolítica, el voto como espejo del yo. Y aquí es donde entra en juego un concepto que necesitamos para entender el momento político actual, es el concepto de egopolítica. Acuñado por el filósofo político Thomas Le Boulanger en su libro Egopolitique, la politique de moi, este término describe algo que todos intuimos pero que pocas veces expresamos con claridad. La política en las democracias occidentales contemporáneas ha dejado de ser el modo de gestionar lo común. Se ha convertido en un dispositivo de fabricación del yo. La pregunta que subyace a nuestro voto ya no es, en primer lugar, ¿qué políticas quiero para mi ciudad? La pregunta, muchas veces inadvertida, es ¿en qué persona me convierte este voto? Piénsalo, cuando alguien declara públicamente a quién va a votar, no suele hacerlo con una lista de medidas, suele hacerlo con una declaración de identidad. Yo voto a X porque soy de izquierdas, yo voto a Y porque soy de derechas, yo voto a Z porque soy progresista o porque soy conservador. La afiliación política funciona hoy como una etiqueta de marca, como una prenda que nos vestimos, como una forma de decir al mundo quiénes somos antes de abrir la boca. Le Boulanger observa que la esfera pública se ha convertido en un espejo.
Los líderes políticos ya no son administradores técnicos que presentan soluciones a problemas complejos, son espejos narcisistas que devuelven al votante una versión magnificada, heroica o reconfortante de sí mismo. El político carismático, en el sentido weberiano pero actualizado al siglo XXI, no es aquel que tiene una visión del mundo. Es aquel que logra que el votante se vea a sí mismo reflejado en su gesto, en su voz, en su silueta. Hay una etnografía clásica de la antropóloga Susan Friend Harding que ilustra esto con una precisión casi inquietante. Harding pasó años estudiando al reverendo Jerry Falwell, el líder religioso y político estadounidense que fue uno de los artífices de la nueva derecha cristiana de los años 80 y 90. Falwell no era un orador que expusiera programas detallados, era un performer del yo. En sus sermones, en sus mítines, en sus programas de radio no hablaba a sus seguidores como si fueran ciudadanos que necesitaban información. Les hablaba como si fueran extensiones de su propia voz. Harding describe cómo los seguidores de Falwell no memorizaban dogmas teológicos. Lo que hacían era sentirse interpelados. Sentían que Falwell les estaba devolviendo algo que ya llevaban dentro, pero que no sabían cómo nombrar. Sentían que él les devolvía una versión potenciada de sí mismos. Buenos, valientes, perseguidos, elegidos. El voto a Falwell y luego el voto a quienes seguían su estela no era un voto a favor de una política concreta. Era un acto de reconocimiento narcisista. Era un sí, ese soy yo. Y aquí está el núcleo duro de la egopolítica. Cuando votamos bajo su lógica, no estamos eligiendo un gobierno, estamos eligiendo una imagen de nosotros mismos que queremos que el mundo vea. Y eso convierte el acto electoral en algo terriblemente frágil. Porque si mi voto es una declaración de quién soy, entonces una derrota electoral no es solo una derrota política, es una derrota existencial, es una negación de mi identidad. Y eso explica por qué la política actual está tan envenenada, porque las discusiones políticas en familia acaban en rupturas, porque el simple hecho de llevar una pegatina en el coche puede provocar una agresión en el semáforo. No estamos discutiendo sobre impuestos, estamos defendiendo nuestro yo. Y bueno, vamos a ver esto un poco aplicado. Quería hablaros de 4 espejos. Vamos a ver cómo funciona esto con 4 espejos distintos, 4 performances políticas que todos conocemos. Bueno, son casos españoles. Si me estáis escuchando fuera de España, seguro que podéis hacer esta reflexión con alguno de vuestros referentes políticos. No voy a juzgar sus programas, voy a mirar qué devuelven al votante cuando éste se mira en ellos. Empezamos con un gran amigo del programa, el espejo de Trump. Donald Trump no ganó unas elecciones porque presentara un plan fiscal impecable. Ganó porque ofreció algo que ningún otro candidato republicano ofrecía con tanta crudeza: la legitimación de la rabia. Trump es el político que te permite sentirte bien estando enfadado. Es el espejo que le dice al votante: no estás loco, no eres un perdedor. El sistema sí que está podrido y tú, con tu ira, tienes razón. Su performance de decir lo que todos piensan pero nadie se atreve a decir es pura tecnología egopolítica. No importa que lo que diga sea erróneo o falso, importa que el votante se sienta valiente por apoyarle, importa que el acto de votar a Trump sea una performance de rebeldía personal. No es un programa, es una descarga terapéutica, es un puñetazo en la mesa que dura 4 años. Vamos a analizar otro político, el espejo de Sánchez. Pedro Sánchez representa otro tipo de espejo, quizá más sutil. Es el espejo de la resiliencia performada.
Durante años, Sánchez ha construido una narrativa mediática centrada en la supervivencia. El líder que cae y se levanta, el que es traicionado por los suyos, el que resiste al hostigamiento, el que vuelve sus propias cenizas. Esta narrativa no es programática, es afectiva. El votante que se mira en Sánchez no necesariamente recita sus medidas económicas, pero siente algo, siente que votar a Sánchez es votar perseverancia, es votar resistencia frente al acoso, es elegir al tipo que no se rinde, y eso, en este contexto de polarización extrema, convierte el voto en un acto de solidaridad emocional con un líder que se percibe como una víctima heroica de la agresión política. Es el espejo del que aguanta. Vamos con otro espejo, el espejo de Feijóo. Alberto Núñez Feijóo representa algo diferente. No es el espejo de la rabia ni el espejo del sufrimiento heroico. Es, en la lectura que proponemos hoy, el espejo de la clase acomodada y de la preservación económica. El votante que se mira en Feijóo no busca una emoción fuerte, busca tranquilidad, pero no una tranquilidad abstracta. Busca la tranquilidad de quien tiene algo que preservar. Pensemos en el empresario de provincias que ha heredado el negocio familiar, en el profesional liberal que ha pagado la hipoteca, en el jubilado con una cartera de inversiones modesta pero estable, en el funcionario de carrera que teme más a la incertidumbre que al empobrecimiento. Estos votantes no necesitan que Feijóo les prometa epopeyas, necesitan que les prometa que las cosas no cambiarán demasiado, que el status quo se mantendrá, que su posición de clase, su capital simbólico de gente de bien, seguirá siendo reconocible y respetable. Aquí quizá es útil recuperar a Pierre Bourdieu, cuyo trabajo sobre la distinción, aunque sociológico, ha sido fundamental para la antropología contemporánea de la clase y el gusto. Bourdieu demostró que nuestras elecciones culturales, la música que escuchamos, la comida que comemos o el ocio que practicamos no son gustos personales, son armas de reproducción de clase. Son formas de diferenciarnos, de marcar distancia, de señalar que pertenecemos a un lugar seguro del espacio social. Y el voto a Feijóo funciona de manera análoga. No es un voto por un programa detallado de gestión, es un voto de distinción. Es un acto de defensa del capital simbólico de la clase dominante y de la clase media acomodada. Es la afirmación silenciosa de que nosotros sabemos gobernar, de que nosotros somos sensatos, de que nosotros no nos dejamos llevar por el populismo. Es el espejo que refleja estabilidad, pero una estabilidad que siempre está del lado del que ya la tiene. Y llegamos al último caso, el espejo de Abascal. Aquí el espejo es de otro material, no es el espejo de la rabia terapéutica de Trump, ni el espejo de la resiliencia de Sánchez, ni el espejo de la tranquilidad clasista de Feijóo. El espejo de Abascal es el espejo del descontento canalizado, de la rabia con dirección, del odio que encuentra un objetivo. Y es crucial que entendamos quién es ese objetivo, porque en la performance política de Abascal, la figura del migrante no es un problema administrativo, es una cabeza de turco. Es el receptáculo ontohistórico, podríamos decir, donde el votante deposita todas sus ansiedades sociales sin resolver. ¿Sientes que el barrio ha cambiado? Es el migrante. ¿Sientes inseguridad? Es el migrante. ¿Sientes que los servicios públicos colapsan? Es el migrante. ¿Sientes que tu país ya no es lo que era? Es el migrante. El antropólogo australiano Gaston Haigh, en su obra White Nation, describe con precisión quirúrgica este mecanismo. Haigh estudia cómo el nacionalismo de las sociedades multiculturales desarrolla lo que llama un nacionalismo paranoico, un nacionalismo que ya no se basa en la celebración de una cultura propia, sino en la defensa patológica de un espacio psicológico contra un intruso. El votante que se mira en Abascal no está votando un programa de gobierno, está votando una purga emocional, está votando la expulsión simbólica de todo lo que le produce angustia.
Pero hay algo aún más profundo aquí. El antropólogo Nicolás de Genova, en su trabajo sobre la producción de la ilegalidad mexicana en Estados Unidos, demuestra que el migrante no es un problema que la política resuelve, es un problema que la política produce. El discurso político necesita constantemente fabricar la figura del migrante peligroso, del migrante ilegal, del migrante abusador para justificar su propia existencia. La maquinaria del control fronterizo, la industria de la seguridad, el discurso de la crisis, todo ello necesita que el migrante exista como amenaza. Ruben Anderson, en su etnografía Illegality Inc., llevó este análisis a Europa. Anderson muestra cómo la industria europea del control migratorio genera constantemente la propia figura del ilegal para seguir funcionando. El político que canaliza el odio hacia el migrante no está respondiendo a una demanda objetiva, está alimentándose de una maquinaria simbólica que ya está instalada en nuestras cabezas, en nuestros miedos, en nuestras historias familiares sobre quién merece estar aquí y quién no. Y el votante que se mira en Abascal encuentra en ese espejo una descarga de hostilidad que le permite sentirse poderoso en un mundo que le hace sentir impotente. No es solo rabia, es rabia con un nombre propio. Es rabia con una cara que no es la suya. Es rabia que se disfraza de defensa. El papel de las redes sociales. Y ahora, pues es momento a lo mejor de que pensemos en el contexto. No vivimos en el siglo XIX, vivimos en una era donde la mayor parte de la información política que consumimos no llega a través de un periódico leído en casa mientras desayunamos, llega a través de una pantalla, llega en forma de titular, llega en forma de vídeo de 30 segundos, llega en forma de meme, llega en forma de indignación compartida por un conocido al que no ves desde el instituto. Las redes no son un lugar donde se informa, son un lugar donde se reconoce. Esto lo demuestra la investigación etnográfica dirigida por Daniel Miller y su equipo de la Universidad College London, publicada en la serie Why We Post. Durante años, antropólogos estudiaron el uso de las redes sociales en 9 países distintos y descubrieron algo que debería hacernos reflexionar profundamente. En todas las culturas estudiadas, sin excepción, las redes sociales funcionaban primero como espejos de representación del yo y solo secundariamente y de forma mucho más débil como espacios de información. Lo que compartimos en Facebook, en Instagram, en X, en TikTok, no es, en la inmensa mayoría de los casos, una reflexión sobre política pública. Es una performance de identidad. Es la forma de decir, yo pienso esto. Yo soy de este bando. Yo estoy indignado con esto. Yo soy lo suficientemente inteligente para ver lo que otros no ven. Cada like, cada share, cada comentario enfurecido es un acto de afirmación del yo político. El algoritmo, por su parte, no está diseñado para mostrarte la verdad. Está diseñado para mostrarte reconocimiento. Si has interactuado con contenido de cierto partido, el algoritmo te mostrará más de ese partido, pero no te mostrará el programa, te mostrará la versión más emocional, más simplificada, más binaria de ese partido. Te mostrará al otro partido como idiota, como traidor, como peligroso. Te mostrará a tu líder como héroe y cuando más consumes, más te confirma. Esto genera lo que los científicos sociales llaman burbujas de filtro. Aquí creo que lo he nombrado como una esfera dorada, pero que casi prefiero llamar con una mirada antropológica territorios etnográficos digitales. Tu timeline no es una ventana al mundo, es un mundo en sí mismo. Es una aldea digital donde todos comparten los mismos símbolos, los mismos enemigos, las mismas indignaciones y las mismas alegrías. Y cuando sales de esa aldea y hablas con alguien de otra, no entiendes cómo puede pensar así.
no es que esté mal informado, es que vive en un territorio cultural distinto. Tom Postil, en su antropología digital The Rise of Nerd Politics, describe cómo esta lógica algorítmica produce afinidades afectivas que no deliberan, que refuerzan. La red no es una plaza pública donde se debate, es una cámara de resonancia donde se magnifica lo que ya sentías. Y eso convierte la política online en una política de pancartas digitales. No leemos para entender, compartimos para pertenecer. Jessica Greenberg, en su antropología After the Revolution, estudió cómo la juventud serbia, desencantada con la política programática tras el socialismo, migró hacia una política de indignación digital. El troleo, la performance afectiva, el meme político, todo eso no es trivial. Es la forma que tiene una generación de hacer política sin creer en la política. Es la egopolítica llevada al extremo. No solo voto para ser alguien, comparto, insulto, celebro para ser alguien. Esto conecta mucho con el capítulo sobre la memificación de la sociedad, ¿verdad? O con el capítulo anterior sobre la mercantilización. No somos acaso en ese contexto meros productos expuestos en una red. Y aquí es donde la egopolítica se vuelve omnipresente. Si antes el acto de votar era un momento puntual de identificación, ahora la identificación es continua. Estamos permanentemente votando con nuestros pulgares, permanentemente eligiendo qué mundo queremos ver, permanentemente construyendo un yo político que se alimenta de confirmación. Las preguntas incómodas. Y como es habitual en Antrotopías, hagamos de este espacio un espacio durante unos minutos de conversación contigo mismo. No voy a pedirte que cambies de opinión, no voy a pedirte que votes a otro ni a pedirte que dejes de votar, solo voy a pedirte que observes. Que observes con una mirada curiosa que usan los antropólogos cuando se sientan en un espacio que no conocen. Piensa en tu último voto, o en el voto que estás a punto de emitir este domingo, o si es que estás votando en Andalucía, o en el próximo que vas a emitir. ¿Recuerdas alguna medida concreta del programa electoral por el que votaste? No una idea, no un valor abstracto, una medida, un número, una reforma, una inversión o una ley. Si lo recuerdas, estupendo, guárdala. Pero si lo primero que te viene en mente es otra cosa, presta atención a esa otra cosa. Quizás te viene una cara, la cara del candidato sonriendo o enfureciéndose en un debate. Quizás te viene una sensación, la sensación de alivio que sentiste cuando supiste que tu partido había ganado, o de rabia cuando perdió. Quizás te viene una conversación, el audio de WhatsApp de tu madre diciendo que este país se va a la ruina, o el meme que compartiste porque tu compañero de trabajo te lo pasó y que lo reenviaste con un jaja exacto. Quizá te viene la imagen de otros votantes, los que votan al partido contrario, y lo que sientes al pensar en ellos. ¿Te parecen ignorantes, traidores, cómplices o simplemente gente que no ha entendido nada? Fíjate en algo. Si lo que aparece antes que el programa es el enemigo, estás votando por identificación negativa. Estás votando en contra, no a favor. Y eso es uno de los mecanismos más poderosos de la egopolítica. No necesito querer a mi líder, solo necesito odiar al otro. Y mi voto se convierte en un acto de rechazo performativo, un tú no. Ahora pensemos en las redes. ¿Has compartido algo político en las últimas semanas? ¿Por qué lo hiciste?
por qué pensaste que la información era útil y qué querías que otros conocieran. ¿O por qué te hizo sentir bien compartirla? ¿Porque te hizo sentir del lado correcto? ¿Porque te hizo sentir que pertenecías a un grupo que piensa como tú? No hay respuestas incorrectas, solo hay respuestas humanas, pero es importante que las veas. Porque aquí está el problema más grave de la egopolítica. Cuanto más mi yo está en juego en el voto, menos negociable es mi posición. Si votar a un partido es una declaración de quién soy, no puedo cambiar de opinión sin sentir que estoy traicionando a mi familia, a mi historia, a mi barrio o a mi imagen de mí mismo. La política se vuelve infranqueable, no porque los programas sean incompatibles, sino porque las identidades son incompatibles. Y esa es la amenaza real a la democracia, no la corrupción, que también, no es la desinformación, que también. La amenaza real es que hemos convertido el acto de votar en un acto de guerra simbólica permanente. Y en una guerra no se negocia, se gana o se pierde. ¿Se puede votar de otra forma? Y aquí vendría la pregunta, ¿podemos votar de otra manera? Bueno, la antropología no prescribe, no dice cómo debería ser el mundo, dice cómo es. Y eso, paradójicamente, es lo que abre la puerta a la libertad. Porque una vez que entiendes que tu voto no es del todo racional, que lleva consigo emociones, historias, rabias, miedos, y es un espejo en el que te miras, puedes empezar a separar las cosas, puedes empezar a distinguir entre lo que quieres para ti y lo que necesita tu ciudad. Puedes empezar a ver la diferencia entre votar por reconocimiento y votar por consecuencias. No te estoy pidiendo que dejes de emocionarte. Las emociones son parte de la política y siempre lo serán. La política es, entre otras cosas, la gestión de lo común. Y lo común nos emociona porque nos afecta. Pero te estoy pidiendo, tal vez, que añadas una pregunta más a tu ritual electoral. Antes de meter la papeleta en el sobre, pregúntate esto. ¿Qué quiero que ocurra en mi barrio? ¿Qué quiero que ocurra en mi hospital? ¿Qué quiero que ocurra en la escuela donde van mis hijos, mis sobrinos o los hijos de mis vecinos? Ahora cuestiona tus respuestas. ¿Cuál es su motivación final? ¿Respondo así porque realmente lo pienso o estoy influenciado por esos mensajes que recibo constantemente? Y ahora, con esas respuestas en la cabeza, pregúntate, ¿quién tiene un plan creíble para todo esto? No un eslogan, no una cara, no una historia emocionante de superación, un plan, un conjunto de medidas, una trayectoria que puedes razonar, aunque sea imperfecta, aunque sea discutible. David Graeber, el antropólogo anarquista que estudió el movimiento Occupy Wall Street, escribió en The Democracy Project sobre experiencias donde la política se despersonaliza y se vuelve de liberación concreta. No eran experiencias perfectas, pero demostraban que es posible, que hay espacios donde la gente discute propuestas antes que identidades, donde se decide sobre basuras, sobre parques, sobre alquileres, antes que sobre quién es el bueno y quién es el malo. Otro ejemplo de estas políticas, de otras políticas posibles, James Horston mostró cómo en Brasil movimientos sociales practicaban una ciudadanía basada en derechos concretos y disputas específicas. No votaban por espejos, votaban o luchaban por una tubería, por una escuela, por una ley de vivienda. Política desagradable, sí, política lenta, sí, pero política de otra manera. No te pido que seas un robot, te pido que seas consciente, que sepas que llevas un espejo en el bolsillo cuando entras a votar, que sepas que las redes te están alimentando con reconocimiento, no con información, que sepas que tu rabia es real, pero que la dirección que le da un político puede no ser la que tú necesitas.
La democracia no muere cuando votamos mal, muere cuando olvidamos que podemos votar de otra forma. Si este domingo votas en Andalucía o si votas mañana, donde sea, que sea con toda tu humanidad, con tus emociones, sí, pero también con esa pausa, con esa pregunta incómoda, con esa capacidad que tiene la antropología de mirarnos desde fuera, aunque sea por un instante, y de ver lo que hay detrás de lo que hacemos. El voto del espejo es poderoso. Es seductor, es cómodo, pero el voto del espejo nos encierra y la democracia, si algo ha de ser una puerta abierta. Como siempre, gracias por escucharme hasta aquí. Nos escuchamos en la próxima Antrotopía.